Listo. Entonces, empezamos con nuestra primera sesión. Veo que somos un montón, vamos, más de 100. Eso, eso es bueno porque voy a esperar alta participación. No voy a estar preguntándole frecuentemente. Bien, el curso tiene una duración de 40 horas académicas. Está dividido en 4 semanas, en 4 bloques, en los cuales veremos los fundamentos, lo que es la IA y el prompting, ya ahondaremos más en eso. A partir de la semana 2 empezaremos a ver lo que es datos y estadística con la IA. Vamos a entender cómo cargarle a la IA nuestros datos y poder entender más o menos poder interpretar los resultados y poder de eso automatizarlo para no estar generando tareas repetitivas, ¿no? A partir de la semana 3 ya empezamos con la guía aplicada a SIG, en especial en ArcGIS, que es lo que utilizamos dentro de nuestra institución, eh, aplicando muchas veces, o mejor dicho, intentando generar herramientas nuevas a través de scripts de Python, ¿no? Con la ayuda de la IA. Y en el bloque 4, en la semana 4, vamos a ver lo que es la optimización, es decir, dentro de las 3 semanas anteriores, vamos a ir descubriendo y, y analizando los enfoques de nuestros procesos en nuestras labores y vamos a ir identificando de repente cuellos de botella, labores en las que podamos automatizar y acortar el tiempo. Entonces, vamos a ir ahí optimizando durante esta última semana y también va a ser la exposición de su proyecto final. Somos casi 150, vamos a tener un poquito el tiempo ajustado para la sustentación de cada grupo, así que de repente nos dedicamos a esas últimas sesiones en las exposiciones de los proyectos, los cuales la idea es que intenten hacer como un borrador de repente, no quiero algo totalmente funcional o súper elaborado, sino como un borrador que dé inicio a lo que podría ser la aplicación de la IA en nuestros labores diarios, ¿no? ¿No? Para ayudarnos de ir de repente a desarrollar más y poder potenciar más nuestros recursos, ¿no? O sea, hacer más con lo que ya tenemos o incluso hacer más con menos, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro bloque de trabajo. Contamos con 1 hora y media al día, sé que no es mucho, vamos a estar un poquito ajustados de repente, pero hay que sacarle el jugo y el provecho a este espacio, ¿sí? Bien. En los objetivos para la sesión de hoy día, para la clase de hoy día, ¿no? Eh, Vamos a definir la IA desde una perspectiva técnica y no comercial, ¿no? Vamos a empezar a desmitificar la IA, ¿no? Salir de ese concepto de ciencia ficción, de que es el futuro, de que solo se ve en películas y eso, ¿no? Para entrar a un concepto más de herramientas probabilísticas. ¿A qué me refiero con herramientas probabilísticas? Que la, Ahora tú ponte, Melanie, con Me refiero a herramientas probabilísticas porque la IA no es que razone, ¿no? La IA no piensa, la IA se basa en probabilidades. Ya entraremos a más a detalle en eso, ¿no? Y marcar básicamente una línea clara en lo que es un software tradicional y un sistema generativo, como las IAs, ¿no? Tercero, el punto más crítico, creo que dentro de nuestra institución, como generadora de información geoespacial, tanto para el desarrollo y defensa nacional, creo que no podemos darnos el lujo de la inseguridad digital, ¿no? También hay que tener bastante cuidado con la información que vayamos a compartir. Si no queda de otra para ciertos casos en específicos, también vamos a aprender cómo a anonimizar, es decir, ocultar o no soltar del todo información sensible, ¿no? Para nuestros quehaceres del día a día, ¿no? La idea es que podamos aprovechar en todas las áreas. Sé que el IGN tiene un montón de activos, un montón de formas, áreas que trabajan de distinta manera, desde gestión documentaria, presupuestos,
Por ahí está el planeamiento, está la estadística, está la informática y el core del higiene, ¿no? Los sistemas de información geográfico. Entonces, durante nuestras sesiones vamos a tratar de abarcar cada uno de esos aspectos, ¿no? Para, aunque sea empezar el puntapié inicial de sacarle el provecho a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Quisiera preguntarles, miren que somos más de 100 ahorita conectados, quisiera algún voluntario que me diga para él qué es la IA, ¿no? ¿Qué entiende por inteligencia artificial? Y levante la mano y yo les habilito el micro. Voy eh, a tomar en cuenta también las participaciones para las calificaciones. A ver, Pasache Morrillo. Sí, buenas noches. Le Buenas habla el noches. tercero Pasache Morido. Ujú, En lo que a mí, lo que yo entiendo por IA es lo que engloba toda la información de Internet, como antes lo hacíamos, buscábamos información de manera separada, ¿no? Lo que hace la IA, creo yo, es indagar en todo lo que es la red y de entregarme la información más precisa y más accesible, creo yo. ujú. Gracias. De nada. A ver, uno más. Eric. Eric Sandoval. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos, compañeros. El concepto que tengo de inteligencia artificial para mí consiste en entrenar en determinados temas específicos a un algoritmo, de tal manera que éste con ese entrenamiento tenga la capacidad de simular y alcanzar resultados próximos y óptimos. Ujú, gracias. Ahí para terminar, el oficial Navarro. Navarro Moscoso. Bueno, no está. Bien. Todas las definiciones están bien, ¿no? O sea, tenemos ya una idea bastante cercana de lo que es la inteligencia artificial. Pero aquí tenemos unas definiciones un tanto más, Buenas noches, profesor. compactas. Sí, lo escucho, te escucho. Disculpe, no se podía activar el audio. Ok. Buenas noches, profesor, con todos. Para mí, bueno, inteligencia artificial, siento que es la recopilación de información, ¿no? Como dice su nombre, inteligencia artificial es hecha, bueno, por el hombre, ¿no? Como digo, es la recopilación de la información que, como dijo también el compañero Pasache, es una información del Internet y por la cual nos genera, pues bueno, es un sistema que nos genera respuestas rápidas de acuerdo a lo que nosotros le pidamos, ¿no? No sé lo que pienso. Ujú, bien. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial me han dado definiciones correctas, ¿no? Pero es un conjunto de sistemas, ¿no? Detengámonos un ratito ahí, ¿no? Vamos a definir qué es un sistema, porque es importante este concepto. Un sistema es un conjunto de procesos relacionados entre sí, ¿no? Que tienen una entrada, un proceso y una salida, y ya en definiciones más modernas tiene una retroalimentación, el feedback. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que todos lo vemos día a día, el sistema de información geográfico, el SIG, ¿no? ¿Qué sería la entrada, ¿no? Los insumos, por ejemplo, una imagen raster, la clasificación de campo, lo que se vaya a venir de restitución de fotogramétrica, ¿no? Entonces, El todos estos proceso. insumos todos estos insumos se procesan, ¿no? Ya sea dándoles la simbología correspondiente, dándoles su sistema de referencia, eh, dándoles su tabla de atributos, construyendo su metadata, y todo eso es parte de un proceso. ¿Y cuál es la salida? La salida sería, en este caso, una GDB o la Carta Nacional, ¿cierto?
¿no? Entonces, ahí tenemos todo lo que sería un sistema de información geográfica, entendamos sistema así. Entonces, la retroalimentación viene a pasar por lo que serían nuestros controles de calidad, ¿no? Entonces, revisamos cómo es el producto final. ¿Para qué? Para llegar a un ciclo de mejora continua, ¿no? Y dentro del feedback, del control de calidad, podemos identificar partes, sea del proceso o de las salidas, eh, en las que podemos mejorar, ¿no? En las que podemos encontrar márgenes de mejora. Y entonces el ciclo continúa, ¿no? El ciclo continúa del sistema de entrada, proceso, salida, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es un conjunto de sistemas, es decir, varios de estos pasos que son diseñados ¿para qué? Para procesar el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Las computadoras entienden solo el lenguaje de ceros y unos, binario. Si yo a la computadora le hablo, ¿no? Sea mi celular, cuando digo computadora me puedo referir a mi celular, a una tablet, a mi laptop, ¿no? Incluso a cualquier, de repente, televisor inteligente y todo lo que nos rodea actualmente eh, entiende solo el lenguaje ceros y unos. El lenguaje natural es lo que estamos haciendo nosotros ahora, el que estoy haciendo yo. Es el lenguaje propio de las personas, de los humanos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ya puede procesar este tipo de lenguaje. No hay necesidad de hablarles de forma técnica, no hay necesidad de hablarles en forma de un patrón. Podemos hablarle de forma coloquial y nos va a entender al menos en la mayoría de los casos, cuando lo que decimos es coherente, ¿no? Entonces, volviendo un pasito atrás de lo que es sistema, ¿no? Si ingresamos cosas buenas, es decir, insumos de calidad, se procesa de manera eh, como debe de ser. Si entra calidad, sale calidad. Pues si entra basura, sale basura. Entonces, lo que nosotros vayamos a ingresar a la inteligencia artificial también tiene que tener coherencia. ¿Para qué? Para que haya buena comunicación y a su vez la respuesta también sea de un nivel al que esperemos, ¿no? Entonces, también la inteligencia artificial reconoce patrones en grandes volúmenes de datos. Escuché muy buenos términos en los que dicen que se encarga de recopilar información eh, en todo Internet. Eso es cierto, ¿no? En las primeras versiones, un poquito de historia ya parece lejano, en el 2022, fines del 2022, cuando salió la primera versión de ChatGPT, no tenía acceso a Internet. El corte era básicamente una gran parte de Wikipedia, Wikipedia como tal, y otros sitios de confianza, ¿no? ¿Por qué? Para evitar el sesgo de fake news, información falsa, información ambigua. Entonces, en esos grandes volúmenes de información, Esperando hace rato. No, imagínate que te espero porque estás con su Yo te espero, no, yo no estoy esperando. en esos grandes volúmenes de información es que la inteligencia artificial reconoce patrones, ¿no? ¿A qué me refiero con patrones? A tipo de información, a segmentos parecidos dentro de determinado tema, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hace esto? Para realizar inferencias probabilísticas para generar respuestas. También mencionaron ahí algo bastante cierto, ¿no? De que te da información cercana o muy probable, simuladas, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser algo probabilístico, al hablar de probabilidades, siempre va a haber un margen de error, ¿no? La inteligencia artificial no piensa, no razona, sino lo que hace es entregarte la información que es probabilísticamente más cercano a lo que tú estás consultando o lo que le estás pidiendo, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto, pero es cómo funciona. La inteligencia artificial, por más que su nombre lo diga inteligencia, en realidad no piensa ni razona. Empieza a buscar datos que sean probabilísticamente más seguros de que aparezcan dentro de la información que nosotros requiramos, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias entre lo que es el software tradicional, lo que estamos eh, acostumbrados a usar. Básicamente, un software tradicional sigue una lógica determinista, es decir, ya está configurado de fábrica
y está configurado por los programadores de que tiene que funcionar de determinada manera. Un ejemplo de esto lo usamos casi día a día, supongo, los que trabajan en SIG, ¿no? El Art Toolbox, ¿no? Pongan el ejemplo, un ejemplo sencillo que quiero pasar una revisión topológica, ¿no? ¿Qué me dice cuando abro la herramienta? Como ya está preconfigurada, ya está como tal, me dice ingresa un feature, una capa, ingresa el tipo de corrección topológica que deseas y te da una salida, ¿no? Ya está ya parametrado y no acepta otro tipo de información ni te va a dar otro tipo de información, porque ya está configurada de tal manera, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, un nuevo tipo de herramienta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que programarla, tengo que ver si es compatible con las funcionalidades de ARGIS, etcétera, ¿no? Entonces, es siempre bastante rígido dentro de este ejemplo, y puede haber más, el Excel, por ejemplo, ¿no? Yo ingreso determinada información para calcular, digamos, datos, estadísticas, y pues ya está parametrado para tal. A diferencia de la inteligencia artificial, ¿no? Que aprende de ejemplos. Ejemplos me refiero a los datos, a los grandes volúmenes de información, ¿no? Para generar ante este resultados entradas nuevas. Entonces, es muy probable de que incluso para una misma pregunta, la inteligencia artificial nos pueda dar respuestas diferentes, diferentes, pero cercanas y manteniendo de repente la misma coherencia, ¿no? Igual, para ambos casos, sea el software tradicional y la inteligencia artificial, la verificación humana es totalmente necesaria, ¿no? Es totalmente necesaria, obligatoria, porque nosotros somos al final quienes damos el visto bueno de si el trabajo solicitado eh, es lo que realmente requerimos, ¿no? A ver, vamos a ver los tipos de IA. Los tipos de IA existen, por ejemplo, la IA predictiva, ¿no? Que nos dan pronósticos de demanda. Cenami usa estos para hacer pronósticos del clima. Eh, También se puede utilizar para encuentros deportivos, por ejemplo, analizando estadísticas por ejemplo, jugadores de determinado equipo contra otros, ¿no? Y entonces esto incluso es utilizado en las bolsas de valores para determinar los precios de cada acción, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de IA predictiva. La IA analítica se encarga de la clasificación de datos y la segmentación. Por ejemplo, si tuviésemos grandes volúmenes de información, por ejemplo, en nuestro caso, la oficina de registro de archivo, tenemos grandes volúmenes de información y si pudiéramos cargar esa información digitalmente, ojo, puede estar dando una idea para algún trabajo final, de que a la IA para que nos clasifiquen, no sé, por temática, por año, por autor, por fecha de ingreso al higiene, no sé, ¿no? Igual puede funcionar para clasificar grandes cantidades de correos electrónicos, ¿no? Podemos, o para nuestra intradoc, o en la que podemos clasificar documentos, cuáles son los de hoja de requerimiento, cuáles son hojas de coordinaciones y así, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la IA analítica. La IA generativa es la que vamos a usar en el resto de sesiones porque es la que más ventajas nos va a dar, porque esta nos permite básicamente crear contenido nuevo, ¿no? Desde texto, por texto podemos entender, no sé, respuestas a oficios, correos electrónicos, incluso resoluciones, directivas, ¿no? Código para los que les interese el desarrollo de software. La guía generativa es muy buena en el código de desarrollo. Imágenes, imágenes de video, imágenes estáticas, reinterpretación de imágenes, es decir, ya habrán visto de repente en internet esas modas de que subo mi imagen y pues me la devuelve de un estilo más de caricatura, de tipo 3D, ¿no? Esa es la IA generativa. Y la IA asistencial son copilotos que optimizan el flujo de trabajo, ¿no? Una IA asistencial muy completa
es la de Microsoft, Microsoft Copilot, que se integra muy bien con el entorno Office, es decir, con Excel y con Word principalmente, para ayudarnos precisamente a ser más efectivos en nuestro día a día con esa interacción con esas herramientas, ¿no? Otro ejemplo de guía asistencial es la que usamos casi diariamente, me imagino. La mayoría tendrá el Google Maps, ¿no? Para llegar a algún punto. Entonces, internamente es una IA porque cuando queremos conocer la ruta más corta de un punto A a un punto B, internamente estamos haciendo uso de algoritmos para calcular estas rutas porque es la manera en la que trabajan estos asistentes, ¿no? Otro ejemplo, ¿quién no tiene de repente un Alexa, un Google Home en casa, ¿no? Que están siempre al tanto de cualquier requerimiento? Por ejemplo, Alexa enciende la luz, ¿no? Entonces es un tipo de guía de asistencia asistencial. ¿Por qué sí? Porque entiende nuestro lenguaje natural, ¿no? No le estás diciendo por ejemplo, a, a tu asistente, sea Siri, incluso para los que tienen iPhone, ¿no? Que tienen ahí ciertos parámetros para que puedan ayudarnos a realizar nuestras tareas cotidianas incluso. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la IA ya está en su mayoría integrado en nuestro día a día, pero se ha introducido de manera tan gradual, tan natural, que ya para nosotros nos parece cotidiano, ¿no? Solo que ahora que la IA ya empieza a ser importante para otro tipo de labores que no sean cotidianos, como nuestro trabajo, pues es cuando ya debemos estar más atentos en cómo utilizarla adecuadamente, ¿no? Aquí vemos la arquitectura de la IA generativa, ¿no? Vemos en primer paso, en el lado izquierdo, el ingreso de datos. Como me lo mencionaron en el ejemplo, la IA recopila, es decir, las empresas a cargo de las IAs, en este caso puede ser de ChatGPT, es OpenAI, de Google, de Microsoft, entonces empiezan a recopilar la información de fuentes confiables. Incluso para esta recopilación todavía se utiliza el criterio humano, es decir, la IA todavía no es totalmente autónoma, ¿no? Incluso para recopilar información. Una vez recopilada esta información, el ingreso de la información, se empieza a entrenar el modelo, ¿no? El modelo para que es una forma en que la IA nos va a responder, en la IA va a interactuar con nosotros, una forma en la que IA va a interpretar, sea tanto nuestra respuesta, no, nuestro pedido como la respuesta. ¿Para qué? Para que esté lista en el siguiente paso para recibir el prompt del usuario. Un prompt es básicamente una instrucción, ¿no? Una instrucción de parte nuestra, del usuario, nosotros, ¿no? Puede ser esto, genérame un listado de puntos de interés en la ciudad de Lima, ¿no? Ese es un prompt genérico. O ayúdame a realizar un oficio como respuesta a determinada solicitud, ¿no? Ese es un prompt. Entonces empieza una generación predictiva de parte de la IA. ¿No? Como habíamos dicho, empieza a predecir lo que podría ser la respuesta eh, probabilísticamente más cercana a nuestro requerimiento, ¿no? Volviendo al ejemplo de puntos de interés a la ciudad de Lima, va a empezar a predecir dentro de sus bases de datos, ¿no? O dentro de su entrenamiento, por ejemplo, el centro histórico de Lima, el malecón de Miraflores, no sé, visitar el Parque de las Aguas. Entonces es algo que ya viene como patrón, ¿no? Porque muchos de los lugares o sitios de Internet que suelen ser la fuente de datos de la IA empiezan a repetir estos lugares. Entonces la IA empieza a generar su propia respuesta en base de esto, ¿no? ¿Para qué? Para darnos una salida. Y como ya habíamos visto, esto es conforme el ciclo de mejora continua, porque incluso nuestras peticiones y las salidas correspondientes pueden servir para alimentar y entrenar más la IA.
Es decir, la información que nosotros carguemos puede ser utilizada para que la IA funcione mejor. Entonces, también cuidado con esto, porque si cargamos información sensible o confidencial, pues la IA, aunque a veces no pareciera, podría utilizarla de manera inadecuada, ¿no? Queremos que no, para entrenar sus propios modelos, ¿no? Bien, eh, vamos a empezar ahora con ChatGPT, ¿no? ¿Quién no ha usado ChatGPT? Aquí hay, por ejemplo, algunos prompts genéricos, ¿no? Al lado izquierdo se le dice que sugiera recetas de moda para una cena rápida de entre semana, ¿no? Y vemos cómo me responde a su manera, no necesariamente lo ha sacado de internet, sino a través de su entrenamiento, que aquí hay varias recetas de moda que están listas entre 20 y 30 minutos y hasta me dan varios tipos de forma de preparación, ¿no? Al lado derecho también se ve como la reinterpretación de imagen, ¿no? Se cargó una foto de una pareja, por ejemplo, y se le ordena que convierte ese dibujo en una animación 3D, ¿no? Y vemos el resultado. Esa es una reinterpretación a través del chat GPT, ¿no? También el chat GPT o la mayoría de las IAs generativas se le pueden cargar archivos. En este caso, en el ejemplo, se está cargando el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, para no leer todo el contrato, para no estar analizando punto por punto, sino ir a mi punto de interés, ojo, esto también puede servir como idea para cuando se nos pida buscar algún punto específico en alguna resolución o en alguna directiva y estamos bastante saturados de tiempo, ¿no? Porque sé que es pesado, podemos cargar un archivo y decirle que busque los puntos más críticos o un punto en específico dentro de determinado archivo, ¿no? En este caso, en el ejemplo, eh, te dice que en las horas de silencio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno arrienda alguna habitación, algún lugar. Entonces la IA va a empezar a escanear, a leer el archivo, en este caso, y nos va a dar el resultado, ¿no? De manera en la que podamos entenderla fácilmente. Nos dice que el horario de silencio es todos los días entre las 22 horas y las 8 horas, y así hasta hacernos un análisis. Incluso si pueden ver en la parte final, nos puede ayudar eh, para encontrar otra sugerencia de prompt, ¿no? Nos quiere ayudar si este horario coincide con la normativa municipal, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de alguna directiva, nos puede dar incluso la alternativa de ver, por ejemplo, este punto de tal directiva X cumple con la base legal o está alineado de repente a determinadas normas, ¿no? Entonces ya vamos haciendo un uso más legítimo de la IA en el ámbito laboral. Pero ojo, ChatGPT puede cometer errores, ¿no? Siempre se recomienda que las respuestas sean revisadas antes de darles el visto final, porque a veces la IA suena tan convincente en la respuesta que nos da que podemos simplemente interpretarlo como correcto. Es por eso que el factor humano siempre va a ser importante, va a ser fundamental y la IA pues no puede todavía trabajar por sí sola. Bien, entonces hay aquí algunas características de lo que es el chat GPT. Podemos preguntar de cualquier forma, ¿no? Va a responder a todas nuestras preguntas, ayudarnos a aprender, incluso a aprender, ojo, para los que no sepan, a los que les interese, por ejemplo, el desarrollo web, ¿no? Es algo que de repente alguno ve código y dice, wow, es chino, no entiendo. Bueno, la IA también nos puede ayudar a entender a eso o idear incluso nuevas formas de hacer nuestro trabajo, ¿no? Recalcar siempre que no hay que compartir información confidencial, ¿no? El historial puede ser revisado o usado para mejorar los servicios, ¿no? Como les mencioné en un principio, la IA utiliza nuestras propias salidas para entrenarse a sí misma, ¿no? Entonces,
No va a diferenciar en lo que es privado, lo que es confidencial, en lo que no se debe compartir, porque para la IA todo es información valiosa, ¿no? Y siempre hay que comprobar los datos, ¿no? Es decir, la veracidad de esto, porque aquí vamos a ver algunos ejemplos en la cual la IA suena tan convincente de que si no estamos atentos, podemos cometer errores incluso graves, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, hace, mientras realizaba las micas de esta presentación, le pregunté quién es el actual jefe del IGN, ¿no? Y la IA me responde que a la fecha, a más reciente registrada en fuentes oficiales, incluso, ojo, y actualizadas, me dice que el jefe del Instituto Geográfico Nacional del Perú es el general de brigada Francisco Salvador Munárriz. Esto en parte es cierto, pero actualmente no lo es, ¿no? Incluso me da las fuentes, ¿no? Hemos visto que ha citado a la página del gobierno y a otras, incluso al ign.gov.do, ¿no? Entonces, si yo no estoy atento, si soy un ciudadano de a pie que no estoy atento a los cambios de colocación, que prácticamente para mí es ajeno todo esto de los cambios de jefe dentro de las instituciones militares o públicas, yo tomaría esto como algo real, ¿no? Que nuestro actual jefe sería el general Munarriz, pero no es así, ¿no? Por eso siempre hay que revisarlo. Entonces, aquí viene la iteración y revisión, ¿no? A continuación, yo le digo la pregunta, ¿y del 2026? Y la IA me responde, hasta el 2026, el jefe del IGN es el general de brigada Robert Elí Valles Angulo, ¿no? Esto totalmente falso, ¿no? El general Valles, concluyó su administración hace un par de años atrás. Pero miren lo, lo coherente, incluso convincente que suena la IA, a pesar de haberle vuelto a preguntar por segunda vez quién era el jefe del higiene, ¿no? Entonces me dice que incluso que estos datos aparecen en documentos institucionales oficiales, ¿no? Y ahí están las fuentes, ¿no? El ente rector de la cartografía de Perú, incluso hasta el año 2025. Pero yo le hago la corrección, ¿no? El actual jefe del IGE en el año del 26 es el general de brigada Edgar Guarajo, ¿no? Y la IA recién empieza como a darme razón si el actual jefe del IGN para este año, el 2026, es el general Edgar Guarajo, ¿no? Según el portal de transparencia del Estado peruano y los datos oficiales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos con esto? De que no hay que fiarnos al 100% de sus respuestas. Porque la IA, como vemos, no razona, no piensa por sí misma, sino hasta que seamos más exactos dentro de nuestra petición, ¿no? Eh, Ahora quisiera que ingresemos como ejercicio práctico a nuestro chat GPT. Imagino que todos tienen cuenta aquí, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio para ver, y quiero saber, al hacerle la misma pregunta, ¿no? ¿Quién es el actual jefe del IGN? ¿Qué respuesta le da el chat, ¿sí? A ver, Un voy a- comentario, ¿te puedo brindar un comentario al respecto? Sí, por favor, por favor. Bien, respecto a lo que manifiestas de errores, ¿no? Supuestamente, si uno no comprueba, si no verifica, podría aceptarlas como tal. Eh, He hecho la prueba en una oportunidad Ujú, cuando tú planteas una pregunta simple que está sustentada, ¿no? Con una resolución jefatural o legal. Por ejemplo, como tú habías mencionado, ¿no? El jefe del IGN. Por ejemplo, hice la pregunta, bríndame los tres últimos jefes del IGN, ¿no? Pero acá hay una cosa, que yo se lo diga escrito o que yo se lo diga verbalmente. Si yo se lo digo verbalmente, se detecta ese error, te manda cualquier cosa.
pero esa misma pregunta se la vuelves a hacer por escrito, te la da perfecto. Entiendo que de repente, eh, quizás como se maneja por algoritmos, interpreta un idioma, etcétera, pero escrito sí te lo da perfecto. Es un comentario nada más al respecto. Ok, gracias. Es parte del lenguaje natural, ¿no? Como dijimos, para que la IA interprete nuestra voz, por así decirlo, pasa por otro proceso de descomposición de lenguaje, de tono, de acento, e incluso de contexto, ¿no? Porque si uno le dice jefe del IGN, sin tener contexto, cuántos IGNs hay alrededor del mundo, ¿no? Está el IGN España, el IGN Argentina, IGN Ecuador, IGN Perú. Entonces, por ahí que empiece a buscar por todos lados jefes del IGN, entonces va a empezar a combinar información y no va a ser tan preciso, ¿no? Entonces, al escribirlo, de repente, supongo, usted puso jefe del IGN Perú, o de No, no, repente, no. Tal cual, como te ujú, repito, se plantea la pregunta así, de simple. Y ahí se le plantea, pues, Instituto Geográfico, incluso te da la respuesta y te da nombres de personas que son parte de la organización como claro. respuesta. O sea, que existen esas personas, o sea, sabe que es de Perú, del Instituto Geográfico, de, una, de un año determinado, ¿no? Te saca Ujú. los nombres, seguramente, pues, ¿no? Explora lo que fue en tal año y te saca nombres de otras personas que trabajan en el IGN y lo asume como jefe, ¿no? Pero bueno, como te digo, pero si esa misma pregunta la planteas simplemente, ¿no? Te la da perfecto, ¿no? Claro, entiendo. Ujú. Claro, puede haber confusión porque dentro de nuestro portal de transparencia está, ¿no? Jefe del IGN y luego jefe de tal oficina, jefe de oficina X, jefe de oficina Y, jefe de oficina Z. Entonces, jefe. Entonces, la IA, como digo, no piensa. Entonces, al leer la palabra jefe, pues empieza a encontrar patrones y por ahí a dar la respuesta más rápida en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces estoy viendo ahí en el chat muy bien que me están enviando las respuestas que les ha salido a usted, ¿no? Ahí veo que a alguien le salió que actualizada el 10 de febrero del 2026 el general Munarri sigue siendo nuestro jefe, ¿no? Entonces, bien, vamos a darnos, son las 8:45, un pequeño break de 5 minutitos para ir a refrescarnos, a tomar agua, en lo que seguimos interactuando y volvemos, ¿sí? Voy a... Ingeniero, buenas noches. Comandante Carhuaricra de la INGEO. Comandante, sí, Por la escucho. servicio, mis señores oficiales, a todo el personal del IGN, después del descanso, vamos a activar nuestras cámaras para poder hacer una captura para que esa información sea publicada en nuestras redes sociales del IGN. Gracias. Listo. Continuando, supongo que la mayoría aquí, o por no decir todos, ya tenemos, por ejemplo, una cuenta en lo que es ChatGPT. El entorno es este, pues, ¿no? Ya será familiarizado para ustedes. Igual voy a hacer una breve descripción. ChatGPT va a ser la herramienta que más vamos a utilizar. Hay más, ¿no? Hay Gemini, Cloud para distintas, Gamma para distintas tareas, pero esta es la que más necesitamos para IA generativa, ¿no? En la parte izquierda tenemos la barra nuevo chat, buscar chats antiguos, ¿no? Generación de imágenes, aplicaciones, es decir, con qué aplicaciones el chat GPT puede, vamos a hacerle clic, puede estar embebido, ¿no? Tenemos Photoshop, por ejemplo, para el uso de diseño gráfico. Tenemos, por ejemplo, el de Booking,
esa aplicación para encontrar alojamientos de manera más rápida. Codex, acá en la parte izquierda, volviendo a la parte izquierda, Codex es otra forma de IA generativa más especializada, como su nombre lo dice, el código. Esto no vamos a ahondar, pero es bueno mencionarlo. Y los proyectos. Podemos gestionar nuestros chats por proyectos, ¿no? Es decir, si queremos embarcarnos en la gestión o en la generación de una directiva, entonces, para no estar teniendo chats dispersados por ahí, esto es como una carpeta para crear carpetas. En la parte inferior, a ver, ¿qué está hablando? En la parte inferior, donde están nuestros nombres, ¿no? Podemos encontrar nuestro nombre y nuestro plan actual. Si tienen el plan de pago, no pasa nada, mejor aún. Pero como es un curso orientado a explotar el- la herramienta con el uso mínimo de recursos, vamos a usar siempre la versión gratis, ¿no? Al hacerle clic, vamos a entrar a la parte de configuración. Esta parte es esencial porque más allá de darle colores o darle la apariencia, ¿no? O sea, tono claro, tono oscuro, ¿no? Podemos darle personalidad a nuestro chat. ¿A qué me refiero con personalidad? Ahora vemos, ¿no? En la parte izquierda, en la opción de personalización, podemos configurar lo que es el estilo y tono base, ¿no? Es decir, un tono profesional, un tono amigable, un tono sincero, uno más peculiar, el eficiente, uno más indagadora, ¿no? Uno más cínico, de repente el contexto que querramos. Yo lo voy a dejar en forma predeterminada, pero a ustedes los sugiero que utilicen el tono profesional, ¿no? Para tener respuestas más cercanas, al entorno en el que estamos trabajando, ¿no? Tiene también las características como cálido, o sea, si, cómo queremos las respuestas, más condescendientes, más complacientes o no. Hemos visto que la IA en ningún momento me dio la contra cuando yo le estaba preguntando sobre el jefe del IGN, sino a todo le dijo que sí, ¿no? Yo le dije, el general Guarajo es el jefe del 2026 y me dijo sí. Entonces, es como un poco complaciente porque si la IA se hubiese cerrado en cuanto a su primera idea, ¿no? Que nos dio el nombre del general Munarriz, hubiese dicho, no, no estás en lo cierto, según mi información, según la data oficial que pude recopilar, la data es esta. Entonces aquí configuramos esto, ¿no? Por defecto está predeterminado, pero podemos hacer que sea un tono más cálido o incluso menos cálido la respuesta, según como querramos. También entusiasta, depende de cuando querramos redactar, por ejemplo, correos, oficios de respuesta, para ver en qué tono nos quiere devolver la información. Los encabezados y listas, es decir, cuando la información se nos divide en subtítulos, en segmentos que podamos requerir. Y los emojis, pues acá sí recomiendo que usemos menos emojis. Esto es simplemente para darle eh, estética, ¿no? A la respuesta, pero no es necesario. Acá sí ponemos menos emojis, ¿no? En cuanto a instrucciones personalizadas, esto también es bastante interesante. Nu- Hay un tipo una técnica, que lo vamos a ver en la sesión de mañana, ¿no? Que nos implica o indica que la IA, para que dé buenas respuestas, debería de asumir un rol, ¿no? ¿A qué me refiero con rol? Por ejemplo, me llega un requerimiento de información al área de procesamiento geodésico, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, yo le pido ayuda a la IA y me puede dar una respuesta genérica, ¿no? Pero si yo le doy un rol, le digo, ¿sabes qué? Respóndeme como si fueras un experto en geodesia con 10 años de experiencia.
la idea cambia, ¿no? Y entonces se combina con las características que le estoy dando con el tono profesional. Entonces, en lugar de darme una respuesta más genérica, me va a dar como si alguien de ese perfil académico me estuviese respondiendo. Ahora, ¿y en qué se basa? Me dirán. Pues la IA en su base de datos, en sus modelos de entrenamiento, ya sabría cómo un profesional de tal perfil respondería a determinada petición, ¿no? Esto se puede adaptar a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, se puede decir, respóndeme como si fueras un analista de datos, ¿no? Experto en tal tema, o respóndeme como si fueras un experto en planeamiento presupuesto o un experto en lo que es sistemas de información geográfica. La palabra clave es experto, ¿no? Experto para alcanzar un mayor nivel de, de respuesta en cuanto a nuestra pregunta, al prompt que vayamos a introducir. Esto también es interesante, ¿no? Acerca de ti, es decir, de mí y de ustedes como usuarios. ¿Por qué? Porque la IA va a saber cómo tratarnos, ¿no? Una cosa es responderle a alguien que, por ejemplo, de nuevo al ejemplo de consulta de geodesia, una cosa es responderle a alguien que no tiene idea de geodesia, ¿no? Supongamos que aquí pongo mi ocupación, que soy abogado, ¿no? Un ejemplo. Entonces, la IA va a intentar hacer que la respuesta sea entendible, incluso para alguien que no esté tan familiarizado con los temas de ingeniería, ¿no? En- y si yo pusiera aquí, soy, por ejemplo, diseñador gráfico. Entonces, la IA va a intentar también hacer comprender de una manera más profesional l- los temas que estoy tocando. Entonces, esto es como darle eh, pautas, pautas para que su respuesta sea más precisa en cuanto a mi requerimiento, ¿no? Acá yo puedo poner especialista SIG o especialista TIG, tecnologías de información geográfica. Entonces la IA ya no va a entrar tanto en detalles explicándome qué ha hecho en este paso, qué ha hecho en el otro, a menos que se lo requiramos, ¿no? Pero ahí entonces entra en respuestas más claras y concisas según lo que hemos ingresado a nuestro prompt, ¿no? Más sobre ti, detalles extra, ¿no? Puede ser, aquí puedo poner, soy especialista SIG y aquí tengo experiencia en tantos años, especialización, no sé, en generación de GDBs, eh, mi fuerte son los metadatos, ¿no? O lo mío son el procesamiento de imágenes, entonces ya la IA empieza a captar más ideas sobre nosotros, ¿no? Tengo, no sé, soy de la especialidad de geomática, soy contador público, ¿no? Entonces ahí vamos a interactuar mejor con las respuestas de la IA. Espero ustedes estén llenando esto mientras les estoy explicando según su perfil. Si no, igual está quedando grabado para que puedan repasar, ¿no? El último apartado dentro de las características base es la memoria, ¿no? La IA genera contexto dentro de los chats, es decir, de las conversaciones que mantenemos con ella, ¿no? ¿En qué sentido contexto? Eh, que puede hacer referencias a chats anteriores. Por ejemplo, si yo en un chat le pregunto o le consulto sobre un correo electrónico X, en otro chat puedo hacer referencia, como decirle, ¿recuerdas aquel correo electrónico que enviamos como respuesta al día tal, tal, tal? Sí, ok, quiero que me hagas un modelo parecido en función a determinado oficio, ¿no? Entonces la IA empieza a relacionar eh, conversaciones anteriores. Es importante, yo recomiendo mucho que activemos estas dos opciones para poder tener contexto, ¿no? Y si vamos al lado más avanzado, si desplegamos el lado avanzado, podemos incluso activar la búsqueda en Internet. Como dije, la IA tiene una base de datos ya preestablecida, pero ya con su evolución en estos últimos 3 4 años, ya puede hacer uso de sus fuentes de Internet, ¿no? Incluso podemos citar las fuentes, sea de sitios oficiales, ¿no?
Programar, esto es más para desarrolladores. Cuando uno consulta sobre código, la IA es capaz de ejecutar código simple, dentro de la misma ventana del ChatGPT, sin salir, sin probarla, sin estar creando un nuevo archivo para que esto funcione, ¿no? El lienzo. Muchas veces, cuando la respuesta es amplia de la IA, nos puede dar la facilidad de editar la respuesta de la IA, ¿no? Y trabajar sobre ella, ¿no? Nosotros mismos editar su respuesta y trabajar sobre ella, eso queda en memoria, entonces vamos ajustando el criterio de respuestas, ¿no? El chat GPT con voz, lo que mencionó hace unos minutos el coronel Guillermo, que podemos interactuar directamente con voz si no deseamos con texto y podemos sostener una conversación de manera natural, con lenguaje natural. Y la voz avanzada es pues para dar respuestas mucho más complejas, ¿no? A preguntas también más complejas. Una cosa es sostener una conversación cotidiana y otra cosa es sostener una conversación sobre temas de ingeniería, temas de SIG, temas de desarrollo de software. Entonces ahí vamos ajustando más a nuestros requerimientos. Y búsqueda de conectores es lo que habíamos visto hace un par de minutos. Que podemos adaptar la IA, por ejemplo, para Photoshop, ¿no? Booking, como vimos, otros sistemas, otras aplicaciones en las que la IA también puede sernos útil, ¿no? Entonces, con esto damos una configuración inicial a la IA para sacarle más el jugo, ¿no? No vamos a usar ChatGPT como un usuario común, porque la idea de aquí es configurar las instrucciones de manera personalizada, ¿no? Esto es como dejar de usar un estándar a elevarlo a un nivel de precisión más alto, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cada respuesta que reciban de la IA va a ser filtrada, ¿no? Va a ser filtrada por estos parámetros que acabamos de configurar. Simplemente cerramos. Y listo, ya la IA queda preconfigurada. Yo lo dejé todo en predeterminado. ¿Para qué? Para que haya una diferencia entre mis respuestas que recibo y las respuestas que ustedes vayan a recibir. Entonces, vamos todos a hacer el ejercicio, ¿no? Quiero que le pregunten a la IA, ¿no? ¿Qué tipo de IA eres? Al chat GPT, ¿no? ¿Qué tipo de IA eres? ¿Y cómo te describirías? Listo. Entonces, lo que a mí me dice que es una IA conversacional, han visto que usa emojis y todo, creada por OpenAI. OpenAI es la empresa encargada de dar sostenimiento al desarrollo de ChatGPT, ¿no? ChatGPT y otro par de herramientas más que ya vamos a ver. Es un modelo de lenguaje, como ya hemos visto, y está diseñado para entender lo que escribimos, ¿no? Razonar sobre ello y responder de forma útil, clara y natural, ¿no? Entender lo que escribimos, es decir, va a entender nuestro lenguaje coloquial, el lenguaje natural, el que usamos usualmente para comunicarnos entre personas, ¿no? Si tuviese que describirse, pues dice que es curiosa y analítica, ¿no? Le gusta entender el porqué de las cosas, no solo dar respuestas rápidas, porque lo hemos configurado de manera profesional. Si hubiésemos puesto de manera, por ejemplo, cínica, la respuesta hubiese sido un tanto distinta, ¿no? Súper informado, tengo conocimientos de muchos temas, una escuela de trabajo, tecnología, etcétera. Es de tipo colaborativa. Dice que funciona mejor como apoyo o compañero de ideas. Eso es muy importante. La IA es una herramienta. La IA no viene a sustituir. La IA está para utilizarla y nosotros vamos a ser los que vamos a darle el instructivo necesario, ¿no? Es flexible en el tono, como hemos visto, puede ser formal, relajado, técnico, conversacional, ¿no? Sin emociones ni memoria personal, ¿no? La IA, por más que dé la apariencia,
no siente, no piensa, no razona, ¿no? Es una máquina, por así decirlo, ¿no? En resumen, es un asistente inteligente o una forma de conversación, bueno para explicar, ayudar, pensar, escribir y estudiar, ¿no? Entonces, veo que me están dando bien sus respuestas ahí en el chat. A ver, voy a ver algunas. Ah, excelente. Ahí estoy viendo un ejemplo de DeepSeek. DeepSeek es otra IA muy parecida a ChatGPT, pero de origen chino. Ahí. Ujú. Vamos a preguntar qué puedes y no puedes hacer para conocer los límites de la IA. Porque muchas veces se da el mito de que la IA es como una cajita mágica donde pongo todo y se resuelve de manera mágica y pues ya mis problemas están resueltos. Si funcionara así, pues muchos de nosotros no tendríamos trabajo, pero no es así, ¿no? Entonces, lo que sí puede hacer, puede explicar temas, ayudar a escribir, a pensar, dar información general, analizar textos, imágenes o datos, ¿no? Puede ayudar en el trabajo, ser creativo, incluso conversar y acompañar, ¿no? Hay gente que utiliza esto como un chat para soltar algunas ideas, ¿no? Y lo que no puede hacer, aquí vamos a ver los límites, ¿no? Por ejemplo, no tiene emociones reales, ¿no? No sabe cosas en tiempo real, como dije y como vimos en el ejemplo pasado, no se actualiza de manera tan frecuente, tiene siempre ciertos márgenes en cuanto a temas de actualidad. Ojo, esto no reemplaza a un profesional, es decir, su, su valor, su valor de interpretación, sus respuestas jamás, jamás, jamás van a reemplazar a un profesional, ¿no? Sobre todo, y mucho cuidado en el campo médico, ¿no? Campo médico, en el campo legal, ¿no? Porque he visto casos de que utilizan la IA como un consultor, de, ok, la IA me dijo consume esto, aquello, y pues no es lo ideal, ¿no? No accede a los datos personales, redes sociales ni archivos privados. No recuerda conversaciones pasadas fuera de esta charla. Es decir, está entrando en contexto porque en realidad esta sesión es nueva. Si tuviésemos conversaciones pasadas, esto quedaría almacenada y gestionada en la memoria y así enriquece la interacción con la IA, ¿no? No puede hacer cosas físicas, obviamente, ¿no? Ni actuar en el mundo real. Y como punto, creería yo, uno de los más resaltantes, que no garantiza el 100% de exactitud. Vemos que es un sistema, un conjunto de sistemas probabilísticos, es decir, siempre hay un margen, así aunque sea chiquito, de cometer errores, entonces siempre es recomendable a tener en cuenta, como dice, eh, a, a revisar la información, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle unas cosas más, ¿no? ¿De dónde obtuviste la información para responderme? Es decir, para entender cómo funciona, ¿no? En qué se basó para autodescribirse a sí misma, ¿no? Entonces ahí vemos que utilizó información de textos públicos, ¿no? Como libros, artículos, páginas webs abiertas. Ahí vemos lo que en un principio vimos en la arquitectura de la IA, eh, su forma de ingreso de datos antes de entrenar su modelo, ¿no? Contenido con licencia. Esto es muy importante porque usualmente los contenidos de licencia suelen ser más rigurosos en cuanto a la información que exponen, ¿no? Por el mismo hecho de que uno a veces eh, paga o está dentro de una suscripción, entonces lo que espera es contenido de calidad. Y precisamente este contenido de calidad es una fuente de información para la IA, ¿no? Y contenido creado por personas, ¿no? Por ejemplo, escritos por entrenadores humanos para enseñar a responder mejor, ¿no? Libros, por ejemplo. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que tampoco hace?
no accede a bases de datos privadas, no ve el historial ni datos personales. Cuando dice historial se refiere a historial de navegación de internet, por ejemplo, o historial de cosas que hice en mi computadora, que ahorita el programa no es invasiva en ese aspecto, ¿no? Y vuelve a recalcar que no tiene memoria de otras conversaciones porque no hemos hecho otra interacción, ¿no? Entonces, vamos a hacer un prompt más, ¿no? Si te doy, por ejemplo, información de bases de datos de coordenadas, entrando en el contexto del IGN, eh, de infraestructura crítica, ¿no? ¿Qué haces después con esta información, ¿no? Entrando, por ejemplo, en el contexto de que deseo que me haga una lista en Excel de determinadas coordenadas que en realidad representa infraestructura crítica, después de que me ayude a procesar toda esta información, ¿qué hace después con esta, ¿no? ¿De qué le sirve? Bien. Bueno, este modelo nos dice que lo usa solo dentro de la conversación para responder a lo que se le pide en el momento, ¿no? Por ejemplo, revisar formato, explicar cómo organizarlo, como les estaba mencionando, ¿no? No la guarda y no la recuerda después y no la utiliza en otras conversaciones, ¿no? A no ser que se lo indiquemos, obviamente, ¿no? No la comparte con otras personas, sistemas, empresas y no la incorpora a bases de datos ni a entrenamiento futuro. Ojo, igual siempre hay que, si no tenemos más opción de compartir la información sensible, por así decirlo, como este tipo de coordenadas, hay que mencionárselo, ¿no? En la sesión de mañana vamos a hacer un ejercicio de cómo ajustar nuestros pedidos para que sean más precisos, ¿no? Entonces es importante mencionarle de que la información que estamos cargando es sensible y entonces va a interpretar de que no va a ser utilizada para su propio entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso de coordenadas, no va a crear mapas operativos, listados explotables ni análisis que puedan facilitar daños, sabotaje o ataques. Acá un paréntesis, cada IA está programada o entrenada, por así decirlo, por la propia empresa en la que está siendo desarrollada para tener cierta ética, ¿no? Si tocamos algunos temas, por ejemplo, como el racismo, la discriminación, ¿no? La IA como que va a dar respuestas, digamos, políticamente correctas, ¿no? No va a ahondar en esos temas o de plano se va a negar a responder, ¿no? Igual no quiero entrar en esos ejemplos, pero ahí tenemos cómo funcionaría, ¿no? Continuando, no ayuda a identificar vulnerabilidades físicas, rutas de acceso, puntos débiles. Como decía, maneja cierta ética, ¿no? Si yo le digo, eh, ¿no? En un caso X, ¿no? Quisiera que en estas coordenadas en las que está ubicada un puente que es infraestructura crítica, ayúdame, no sé, a hacer un plan para demolerlo. No, la IA no lo haría porque captaría una mala intención, ¿no? Eso es a lo que voy con lo que es la ética. No verifica ni confirma si una infraestructura es real o crítica, ¿no? Y no actúa como un repositorio seguro para datos confidenciales. Es decir, no podemos utilizar la guía como un lugar en donde podemos almacenar nuestra información. Y también nos da qué sí puede hacer de forma segura, ¿no? Nos puede explicar cómo estructurar o anonimizar datos, ¿no? Sin trabajar sobre coordenadas reales. De ahí más adelante vamos a ver cómo es esto de anonimizar datos, es decir, ocultar datos, enmascararlos para poder trabajar dentro de un contexto de las coordenadas, pero sin dar información crítica, ¿no? Ayudar con formatos CSV, que es un formato tipo que lo puede leer el Excel. El JSON, para quienes entiendan de programación o por ahí en sí habrán escuchado el formato GeoJSON. Es un formato que es más estandarizado, es más fácil de
compartir, manipular y entender, ¿no? Que también puede ser cargado a la IA, ojo, ¿no? Se puede cargar GeoJSON a la IA y nos puede interpretar un polígono porque el GeoJSON también parte de un shapefile, por ejemplo. Más adelante vemos eso, ¿no? Esquemas de base de datos, revisar consistencias matemáticas o lógicas usando datos ficticios, ¿no? Dar buenas prácticas generales sobre el manejo seguro de información sensible, ¿no? Importante esto. Y como mencionaron cuando pregunté qué era una IA, pues trabajar con datos simulados o alterados, ¿no? Entonces, siempre busca una simulación en cuanto a la información que le demos, ¿no? Como una recomendación importante, si manejamos datos reales, pues no hay que compartirlos con herramientas públicas, hay que usarlos siempre en entornos controlados, en entornos cerrados, y también hay que, de nuevo, recalcar la anonimización, ¿no? Generalización. Entonces, viendo esto de cómo es más o menos la IA, cómo se describe, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, vamos a ver si a alguno de ustedes les quedó alguna duda, ¿no? Antes de estar terminando. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Mm? O de repente alguien utilizó otro tipo de IA, ahí vi algunos screenshots que estaban usando DeepSeek, me alegro. Quiere decir que ya tienen cierta interacción con la IA anteriormente. Bien, si no hay ninguna consulta, pues entiendo que todo está claro aquí o la IA les está dejando las cosas bien en clara. En el chat estoy compartiendo un enlace a modo de encuesta para ver más o menos en qué nivel de uso están de la IA, ¿no? Para también saber cómo están familiarizados, ¿no? Ahí les comparto. Esto nos va a ayudar a todos para saber en dónde profundizar en el resto de sesiones, en qué puntos hacer más énfasis para seguir desarrollando las clases, ¿no? A ver, volvemos a las diapositivas. Bien, entonces nos habíamos quedado después del ejemplo del general a cargo del IGN para este año 2026. Entonces podemos quedarnos con la frase de que la IA no piensa, predice, ¿no? Porque basa su funcionamiento a través de los modelos de lenguaje extensos. Ya lo vamos a ver, lo estoy mencionando porque esto va a ser contenido de la siguiente sesión. Modelos de lenguaje extensos o LLM, Large Language Model, y el cálculo de probabilidad de la siguiente palabra. Aquí aparece un término interesante, token. Token es el término técnico de la cantidad de palabras que podemos ingresar dentro de un prompt, ¿no? Esto va a variar según el modelo, según el plan de suscripción que tengamos, si es gratis o si es de pago, ¿no? El riesgo de alucinación. El término de alucinación eh, es lo que vimos hace un rato, ¿no? Genera datos falsos que suenan coherentes, ¿no? Como lo que acabamos de ver, ¿no? Suena tan convincentes que hasta nos cita información oficial, ¿no? Documentación oficial, ¿no? Entonces, y también importante el factor humano, porque siempre va a ser necesario para la revisión y validación obligatoria. Sí o sí, para todo lo que hagamos con la IA, el factor humano va a ser indispensable, ¿no? Es por eso que todavía nuestra presencia en los procesos es totalmente necesaria.
¿no? Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo una IA predice cuál sería su respuesta, cuál sería la respuesta apropiada a, a nuestro prompt, ¿no? A nuestra sugerencia, a nuestro requerimiento, ¿no? Por ejemplo, para la palabra catastro, dentro de cuando nosotros pronunciamos o le escribimos la palabra catastro, la IA interpreta la palabra catastro, va a empezar a buscar dentro de su base de datos qué palabras están más cerca, ¿no? O estadísticamente o porcentualmente, qué palabras aparecen más cerca de, de la palabra catastro, ¿no? Entonces va a encontrar que, por ejemplo, catastro minero aparece, no sé, en un 50%, ¿no? Catastro rural aparece en un 5%, ¿no? Y catastro con inmueble aparece en un 15% y por ahí la parcela también. Entonces empieza a relacionar qué palabras, ¿no? Así es como funciona, qué palabras aparecen con mayor frecuencia, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, urbano es la palabra que aparece seguidamente con mayor frecuencia a la palabra catastro. Entonces empieza a hilar ideas, a hilar patrones, empieza a encontrar ese tipo de consistencias, la IA. Entonces, cuando tú le hablas de catastro, la IA es muy probable que te empiece a entender, bueno, me habla de catastro, entonces vamos a hablar de catastro urbano, a menos que sea específico y ponga catastro minero, ¿no? Entonces va a empezar a crear otro tipo de relaciones que aparece con catastro minero, ¿no? El Ingemet, no sé, la ley minera, etcétera, ¿no? Pero a su vez, como tenemos porcentajes de palabras que puedan sonar coherentes dentro de la base de datos de la IA, también nos da un margen de lo que llamamos alucinación. La alucinación se entiende como algo que percibimos como si fuera real, pero no lo es, ¿no? Entonces, por ahí que me mande catastro, no sé, espacial del espacio. Suena un tanto coherente, pero no es real, ¿no? No sonaría. Entonces, catastro marítimo, ¿no? Si la IA nos lo dice de manera tan convincente, podríamos creer que es esa información real, ¿no? Entonces, los alcances y las limitaciones de la IA, como lo hemos visto, ¿no? Tiene como fortaleza hacer la síntesis de las normativas, ¿no? Síntesis de normativas, de documentos, borradores de informe e incluso limpieza de datos. Limpieza de datos es, por ejemplo, cuando yo le paso un documento y quiero determinado punto en específico, va a excluir, va a empezar a limpiar el resto de información que no tiene nada que ver con lo que le pedí y me va a devolver solo eso, ¿no? Eso se llama limpieza de datos. Y debilidades, pues falta de ética intrínseca, al ser una, pe- una máquina, un procesador, por más que hemos hablado hace un ratito de que la IA ha sido configurada con una ética por sus empresas que la sostienen, se puede hacer ciertas trampas para hacerle creer que lo que estamos haciendo no está mal, ¿no? Entonces es falta de ética intrínseca. No vamos a entrar mucho en detalle en ello, pero sí hay formas siempre de saltar sus parámetros de normatividad. El desconocimiento de política interna, por ejemplo, la IA puede saber mucho del higiene, ¿no? Pero solo lo que está publicado en Internet, lo que está al alcance en nuestro portal de transparencia, por ejemplo, pero no conoce las políticas internas del higiene, a menos que le demos contexto, ¿no? Y bueno, errores factuales como acabamos de ver, ¿no? De nuevo, haciendo un recalco a la seguridad de información, está prohibido subir datos personales, claves o documentos clasificados. Corremos el riesgo de que los datos pueden ser usados para entrenar modelos públicos, ¿no? Porque aparte de ChatGPT hay muchas más, ¿no? Está eh, tan proliferado el mercado de IAs que no sabemos cómo se utilizan nuestros datos, ¿no? Y las buenas prácticas, pues la anonimización de datos antes de procesar. Aquí vemos una matriz de seguridad de información.
En un nivel crítico está prohibido, por ejemplo, datos sensibles, ya vimos, contraseñas, no sé, ubicaciones, información clasificada, ¿no? En un nivel intermedio, entonces se requiere cierta discreción. El nivel público es lo que podemos poder encontrar siempre como información pública en los portales de transparencia de manera general, ¿no? Y la revisión humana, pues siempre, siempre, siempre va a ser obligatoria para cualquiera de los niveles, ¿no? Entonces, la IA también nos sirve para identificar tareas, ¿no? Y en este caso, para cada uno de ustedes, para la siguiente sesión, me gustaría de que dentro de su área pueda encontrar, o a lo mejor ya lo tengan en mente, ¿no? Pueden encontrar una tarea que les tome más tiempo y es repetitiva. ¿No? Es decir, mm, todos los días me piden generar un reporte de X cosa. Entonces estoy a cada rato abriendo el Word, copiando, pegando, escribiendo. Entonces, quita tiempo, ¿no? Es una tarea repetitiva que me quita tiempo y que si se pudiera automatizar con la IA, pues sería genial, ¿no? También hay que identificar si este tipo de tareas requiere acceso a datos sensibles y que si la IA podría generar un borrador inicial de lo que queremos empezar a automatizar, ¿no? Eh, por ejemplo, hojas de respuestas, hojas de coordinación, ¿no? Hojas de trámite, memorándums, eh, por ejemplo, nuestras actividades, sean semanales o mensuales, ¿no? Siguen un patrón pero son repetitivas, ¿no? Entonces, podemos intentar automatizar esto para ayudar a cortar tiempo, sobre todo, ¿no? Y ganar efectividad. Entonces, antes de las conclusiones de la clase de hoy, aún nos queda un poquitito de tiempo. Quisiera escuchar si alguno de ustedes tiene alguna duda o ha tenido una experiencia con la IA en cuanto a lo que sería, por ejemplo, la seguridad de la información o, o ha compartido o ha tenido una experiencia previa en cuanto a identificación de sus tareas, ¿no? Ahí levanten la mano o algún comentario sobre la sesión de hoy. Una consulta, buenas noches. Mucha máquina consultante. Sí, ¿qué tal? Te escucho, buenas Bueno, noches. por ejemplo, si uno quiere hacer, digamos, un paper, está haciendo esto, y yo subo ciertos párrafos o ciertas páginas hacia el ChatGPT, Ujú. por lo que yo tengo entendido, no lo almacena como tal, como para que después, si yo tengo ese documento y lo quiero pasar por Turnitin o algo así, se pueda someter como plagio o algo así, ¿no? Simplemente si lo subo para que me mejore, digamos, o me ubique errores de redacción o parecidos, ¿estaría bien o es también una información sensible que se está subiendo hacia esto? No, en realidad es una buena práctica porque precisamente no estás utilizando el hecho de la identificación de ciertos puntos en tu documento para, cómo decirlo? Para generar información nueva. Si no estás detectando, por ejemplo, falencias o puntos a mejorar, y te los puede indicar, ¿no? Te puede orientar digamos, a cómo mejorar estos puntos, pero de ahí, si ya utilizas y le dices, genérame, ¿no? Explícitamente, ¿no? O ayúdame a complementar este párrafo. Ahí probablemente el párrafo que te vaya a dar, si copias y pegas como tal, sí se puede detectar en herramientas como el Turnitin, ¿no? Pero si tú lo utilizas para extraer cierta información, para detectar cualquier punto de mejora, pues no, ahí no se sube, por así decirlo, a una base de datos general. Lo que tú cargues no se sube a una base de datos general para que puedan ser utilizados por otros sistemas, no se comparte, ¿no?
Y también va a depender de la versión que vayas a usar, digamos, del ChatGPT. Me imagino que la 5.2, que es más actualizada, te va a dar unas respuestas de este año, o se va a actualizar a un año más central. Más que en actualización, sino en la complejidad, ¿no? Y en la cantidad de palabras que pueda leer. Hace ratito tocamos el tema de tokens, mañana vamos a profundizar en eso, sino que cuando cambiamos de versión a versiones más avanzadas, lo que hace es poder entender mm, prompts más complejos, ¿no? Más grandes, más largos, y también la respuesta suele ser más compleja, pero no tiene que ver con que si la información se carga a un sistema o eso, ¿no? Vale, gracias. Ujú. A ver, el técnico Rodríguez Pérez. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Buenas noches, sí. Sí, más que todo un pequeño aporte. Yo, yo tuve una misión educativa en Estados Unidos y rompí un paradigma sobre la inteligencia artificial. Lo digo acá porque hay bastantes oficiales y gente joven que la verdad, la inteligencia artificial, yo estaba en Estados Unidos y cuando llegué tenía conocimientos básicos, pero la necesidad me hizo que en un par de semanas, para estar a la altura de la metodología de Estados Unidos, ellos utilizan ya la inteligencia artificial, pero con todos sus protocolos de seguridad. Por eso es muy importante esta clase, más que todo para los gente jóvenes, porque ahora, como la conclusión que dice, ¿no? Es un multiplicador de capacidades, pero también es un complemento para las competencias que uno como futuro profesional, y más que todo que veo en el IGN que utilizan mucho la inteligencia artificial, ¿no? No, que sería muy bueno utilizarlo, disculpen, muy bueno utilizarlo, y es muy bueno aprender estas pequeñas metodologías que a veces hasta nos sentimos obligados a entrar a clases, ¿no? Pero la verdad, para más que toda reflexión, que estas capacidades nos van a servir de mucho en diferentes sitios. Un ejemplo, yo soy especialista en seguridad nacional, estoy analizando en qué cosas puedo sistematizar en base a la gran experiencia que usted nos está dando, ¿no? Solamente como un aporte que esto les va a ayudar para más adelante, ingeniero. Gracias por sus comentarios. Bueno, muy importante lo que dice, ¿no? La IA siempre como herramienta va a ser un multiplicador de capacidades, ¿no? No un sustituto, que el criterio profesional de cada uno de nosotros siempre va a ser el filtro de calidad. Y bueno, ya para cerrar, porque ya nos pasamos unos minutitos, para mañana, en la siguiente clase, hay que identificar un flujo de trabajo para optimizar, ¿no? Como les mencioné, dentro de nuestras labores podemos tener, digamos, tareas repetitivas, tareas mecanizadas. Entonces, hay que identificar eso y mañana vamos a hacer ejercicios con eso, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y ya les estaré pasando la grabación de hoy día, ¿no? Sugiero que los que no hayan podido se registren en la asistencia. Va a estar abierto hasta las 10 y ya pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.